entrar entonces a nuestro estudio en esta mañana y como usted recordará, estamos estudiando precisamente el libro de Filipenses. Así es que les invito a tomar su Biblia. En Filipenses vamos al capítulo 2. Ahora estamos estrenando capítulo esta mañana, los primeros versículos del capítulo 2. Le invito a buscar en su Biblia Filipenses capítulo 2 y vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra en este tiempo. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre, estamos a punto nuevamente de sumergirnos en tu santa palabra. Estamos a punto nuevamente de hurgar como aquel hombre que busca un tesoro escondido. Oh Padre, pedimos la dirección y la guía de tu Espíritu Santo para que la venda de nuestros ojos sea quitada y veamos la hermosura, la santidad, la belleza de tu voluntad, de tu carácter y de tu mente. Porque estamos conscientes, Padre, cuando abrimos la Biblia, estamos abriendo tu corazón, tu mente, cómo tú piensas, cómo tú sientes. Y estamos tan necesitados de tu palabra. Aunque el mundo a nuestro alrededor está en una convulsión política, social, sanitaria, tu palabra brilla con intensidad en medio de la oscuridad. Ayúdanos, oh Dios, a no estudiarla y volvernos fariseos. Líbranos de estudiarla, conocerla y volvernos legalistas, metales que simplemente resuenan. Ayúdanos a abrir tu palabra y ser transformados de manera poderosa por tu Espíritu Santo. Señor, solo tu palabra nos da esperanza, solo tu palabra nos da consuelo, solo tu palabra nos da dirección. Ayuda al predicador de esta mañana una vez más. Suple sus necesidades, sus debilidades. Sé tú, Señor, hablando al predicador, hablando a tu iglesia en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora que entramos al capítulo 2, quisiera hacer un breve recordatorio de los temas que vimos en el capítulo 1. ¿Se recuerdan? La primera sección del capítulo 1 lo hemos titulado 5 o 6 características de una iglesia saludable. ¿Se recuerda ese primer tema que tuvimos? Hablamos de que algunas características, era una iglesia que participaba del evangelio, era una iglesia que tenía gozo, era una iglesia que amaba a sus líderes, etcétera, etcétera. Ese fue el primer tema que encontramos en el capítulo 1. Otro de los temas del capítulo 1 fue el dilema en la vida del cristiano. ¿Se recuerda? ¿Cuál es ese dilema? Que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por amor a la obra, dice Pablo, no sé qué escoger. Hay un dilema en la vida del cristiano. ¿Cuál fue otro tema que vimos en el capítulo 1? Para mí el vivir es Cristo, versículo 21, y el morir ganancia. Vimos 3 razones por las cuales para Pablo el morir era ganancia. ¿Se recuerda? ¿Cuáles eran esas 3 razones? Estamos haciendo un examen oral. Ser librado del pecado. Por eso es ganancia, ¿verdad, hermanos? Porque lo que queremos hacer no hacemos y lo que no queremos hacer eso hacemos. Pero el día que muramos será ganancia porque adiós pecado. ¿Qué otra circunstancia? Otra razón por la cual morir es ganancia. Porque ese día que nos toque partir, este cuerpo débil que se enferma y que está en descomposición realmente, biológicamente, ya, no más enfermedades, no más pastillas, ¿verdad? No más gimnasio, ¿verdad?
No más, ¿qué? No más verduras, ¿verdad? Ya no más verduras. No más vacunas, dicen por ahí. Y la tercera razón por la cual para Pablo es ganancia es porque al morir, ¿qué va a pasar? Conocerá cara a cara a Cristo, su Señor y Salvador. En ese momento, dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y el último tema que vimos del capítulo 1, ¿cuál fue el que vimos la semana pasada? Un comportamiento digno del Evangelio. Y vimos 4 características. Entre ellas, la que Pablo va a abordar en el capítulo 2. ¿Cuál es el tema que vamos a estar trabajando en el capítulo 2 en los primeros 4 versículos? La importancia de la unidad en la iglesia. La importancia de la unidad en la iglesia. Para Pablo, hermanos, la unidad de la iglesia no era algo superficial. No era un tema secundario. Era un tema que trató en todas sus cartas. Y en realidad, la iglesia de Filipo es una iglesia muy buena. Hemos visto que es una iglesia generosa. Se preocupó por Pablo cuando estaba en la cárcel. Era una iglesia muy amorosa con sus líderes. Era una iglesia que trabajaba por el evangelismo arduamente. Pero en el capítulo 2 especialmente vamos a ver que tenía un problema. Que de hecho Pablo va a decir, hermanos, completen mi gozo arreglando esa situación. O sea, era algo tan importante que a Pablo le hacía decir, mi gozo no está completo. Y es que habían divisiones, enemistades dentro de la iglesia de Filipo. Y entonces Pablo va a tratar en gran medida el tema de la unidad en la iglesia, en esta sección del capítulo 2. Y eso vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer en primer lugar la porción que nos corresponde, si tiene ahí su Biblia, en el capítulo 2, versículo 1, y para luego ver el bosquejo en el cual estaremos en este momento. Capítulo 2, versículo 1 de Filipenses dice lo siguiente: por tanto, ahora inicia Pablo conectando con ese por tanto lo que viene diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos serán los 4 versículos que vamos a trabajar esta mañana. Vamos a tener simplemente 3 puntos principales o 3 encabezados en nuestro bosquejo. En primer lugar, veremos la importancia que le da Pablo, y no solo Pablo, los apóstoles y nuestro mismo Señor Jesucristo, a la unidad de la iglesia. La importancia, lo vital que es la unidad de una iglesia. Y luego veremos 2 actitudes, hermanos, que destruyen la unidad de la iglesia, para terminar viendo 2 actitudes que fomentan la unidad de la iglesia. Y vamos a ver entonces el primer encabezado, la importancia de la iglesia. Noten ustedes en el versículo 1 cómo inicia Pablo diciendo, por tanto. Esa palabra nos conecta con lo que Pablo acaba de decir anteriormente, y el último tema que vimos fue el andar digno. Y en una de esas características de un andar digno, Pablo nos había dicho que sea que él fuera a ver a la iglesia o no la fuera a ver, Pablo quería escuchar algo que realmente iba a completar el gozo de su corazón. ¿Y qué es? Pablo dijo que escuche que están firmes en unidad, en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es: hermanos, sea que vaya a veros o que esté ausente, mi más grande anhelo, dice Pablo, es escuchar que la iglesia de Filipo está unida, está en un mismo sentir. Yo creo que usted entiende, como padre de familia, al apóstol Pablo, cuando dice más bien, que no hay nada que traiga más gozo a su vida que ver a sus hijos en la fe, por así decirlo, unidos. Y un padre de familia, sé que no hay cosa que le agrade más que ver a sus hijos unidos. Y no hay nada más que le desagrade que ver a sus hijos peleándose unos a otros. Y hermanos, para Pablo esto era tan importante que ahora va a dedicar toda la sección primaria del capítulo 2 en insistir en este tema. Pero ¿cómo lo hace? Fíjense cómo ahora Pablo va a tratar este tema. Él dice: si hay alguna consolación, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y aquí en español pues es una cláusula condicional que dice si hay alguna consolación, y no es que Pablo esté poniendo en duda que si hay alguna consolación. En griego, más bien lo que Pablo está es afirmando que hay consolación en Cristo, por lo que podríamos interpretar mejor las palabras de Pablo: ya que tenemos consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión del Espíritu, ya que tenemos afecto entrañable, ya que tenemos misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice el verso 2, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo va a hacer para animar a la congregación a vivir en unidad es recordarles las bendiciones que ya tienen en Cristo. Y les recuerda por lo menos 4 bendiciones: consolación, comunión, afecto y misericordia. Si ustedes ven en el versículo 1, él habla de consolación, comunión, afecto y misericordia. Por tanto, dice Pablo, si hemos recibido eso, y ya que lo hemos recibido, entonces en la congregación sintamos lo mismo, teniendo ese mismo amor. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que lo que hemos recibido de Dios debemos darlo también a los demás. Y me llama mucho la atención las bendiciones que él menciona. Dice consolación. ¿Cuántos han recibido consuelo de parte de Dios, hermanos? Hemos insistido mucho en que podemos empezar a disfrutar las bendiciones del cielo aquí en la tierra. No vaya usted a pensar que usted puede disfrutar del cielo hasta que se muera. No vaya usted a pensar que usted puede disfrutar de Cristo hasta que se muera. O que usted, ¿se recuerda de ese pasaje tan hermoso en Apocalipsis que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos? Y ya no va a haber más tristeza ni más dolor. No tenemos que esperar hasta morir para disfrutar esa bendición. Aquí y ahora Cristo nos está consolando. Aquí y ahora ya Cristo empezó a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Por supuesto, cuando estemos en su reino lo vamos a disfrutar totalmente, pero aquí y ahora. Y los que hemos pasado por un proceso de duelo o de dolor, podemos, hermanos, entender cómo Dios aquí y ahora empieza ya a consolarnos. Dice, tenemos comunión en el Espíritu. Es por el Espíritu, por el sacrificio de Cristo que podemos tener comunión con Dios. Usted hoy puede venir acá con toda la paz y la seguridad de que usted está en paz con Dios, no por su comportamiento, no por su desempeño espiritual, sino por la obra completa de Cristo. Tenemos comunión con Él. Dice, si hay afecto entrañable, hermanos, tenemos amor en Él. No tenemos que mendigar amor en otro lugar. Tenemos amor en Dios.
Ayer escuchábamos aquí en la esquina a algunas personas que estaban bebiendo licor y nos llamaba mucho la atención porque estaban a cantar. Y yo dije, ¿quién será el que está cantando ahí? Pensé que en algún momento era una iglesia, pero estaban cantando más felices que en la iglesia. Y se abrazaban y va de cantar. Y a veces no veo ni siquiera a los cristianos cantar con tanta felicidad como lo estaban haciendo ellos. Aunque eran canciones cortavenas, por supuesto, ¿verdad? Lo que el mundo tiene es alegría, no es gozo, eso es diferente. Porque la alegría dura el momentito. El gozo de Dios es mucho más grande. Y no tenemos que estar bajo el efecto de algún licor para tener ese gozo. Entonces Pablo nos está diciendo, ya que hemos recibido eso, consuelo, comunión, afecto, misericordia, démosle a los demás lo que hemos recibido de Dios. Ahora, hermanos, no podemos dar aquello que no hemos recibido. Yo me pregunto, cuando veo creyentes amargados, cuando veo creyentes que están en depresión por toda una vida, uno debe preguntarse, ¿realmente ha entendido el Evangelio? ¿Realmente ha recibido eso? Cuando vivimos amargados, enojados todo el tiempo, debemos preguntarnos, ¿realmente yo ya experimenté el Evangelio? Porque, hermano, cuando uno ha experimentado el Evangelio, uno ha recibido consuelo para dar consuelo, comunión para dar comunión, gozo para dar gozo. Y esto es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Hermanos, hemos recibido tantas bendiciones. Ahora debemos sentir lo mismo y dar lo mismo en la iglesia, dar lo que hemos recibido. Ahora, noten cómo empieza el versículo 2. Completad, ¿qué dice? Mi gozo. Había algo, hermanos, que no hacía que el gozo de Pablo fuera completo. Ahora es interesante, ¿verdad? Porque Pablo nos dice, miren, hermanos, casi tengo el gozo completo solo porque estoy en la cárcel. Pero si salgo de la cárcel, mi gozo estará completo. No dice eso, ¿verdad? No era la cárcel lo que traía tristeza al corazón del apóstol. Era saber que la iglesia de Filipo no estaba en unidad completa. Y es interesante porque hemos hablado de que la epístola de Filipenses es la epístola del gozo. Pero Pablo dice, hay algo que no deja este gozo estar completo. Por supuesto, Pablo estaba completo en Cristo. Pero en su corazón como apóstol, como líder espiritual, como pastor, él dice, me duele saber que en la iglesia de Filipo hay una Evodia y un Síntique que no se ponen de acuerdo. Me duele que Pedro y Juan no se hablen en la iglesia, dice Pablo. Hermanos, dice, sea que los vea o no los vea. ¿Y sabe qué es? ¿Por qué me llama mucho la atención eso? Porque Pablo no pudo volver a verlos. Pablo fue encarcelado en Roma por una segunda vez. Y si hay algo que trae, hermanos, de verdad tristeza a mi corazón como pastor es ver cuando no hay unidad o cuando no nos hablamos. Pablo dice, completen mi gozo. Ahora, ¿de qué unidad está hablando Pablo en el versículo 2? Me llama mucho la atención. Mire lo que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo. ¿Saben que la unidad de la que Pablo habla es una unidad emocional? No es una unidad doctrinal. El tema de la unidad en Filipenses no es doctrinal, como por ejemplo, la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas había abrazado la doctrina de los judaizantes. El tema de la iglesia de Filipenses no era una unidad doctrinal, ellos estaban unidos en la doctrina. Y cuando hablamos de una unidad emocional, estamos hablando de que Pablo lo que no quería es que estuvieran en rivalidad los unos con los otros, enojados los unos con los otros.
¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Y Pablo lo predicó en todas sus cartas de una u otra manera. Hablaba de amarse los unos a otros, de perdonarnos los unos a los otros. Y ojo, hermanos, porque este sermón no tiene que ver solamente con la iglesia, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la familia. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su familia? ¿Está en unidad, en un mismo sentir? Por supuesto que el énfasis en este pasaje es la iglesia. Pero Pablo está hablando de esa unidad emocional en la que no debemos estar enojados, peleándonos los unos a los otros. Por supuesto que Pablo ha insistido en otras cartas de la unidad doctrinal, de la unidad espiritual, que tienen que ver, por supuesto, pero el énfasis aquí es sintiendo lo mismo. ¿Qué tan importante es la unidad? Ese es el primer encabezado que estamos tratando. ¿Se recuerda usted qué es beber la cena del Señor indignamente? Pablo dijo, cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Porque escucho, decía Pablo en 1 Corintios 11, a los de Corinto, que entre vosotros hay divisiones. Tomar la cena del Señor indignamente es cuando yo voy a la cena peleando con mi prójimo, peleando con mis hermanos. Por lo cual, dijo Pablo, algunos de vosotros estáis enfermos y otros duermen. Vean, hermanos, si no es tan importante la unidad de la iglesia, que algunos en la iglesia de Corinto habían muerto. ¿Qué importancia le daba Pablo a la unidad? Era algo vital. Pero no solo Pablo, Jesús mismo habló de la unidad de la iglesia de manera muy importante, pero llama mucho la atención. La última oración que tuvo Jesús por sus discípulos antes de ir a morir, es la oración más larga que tenemos en el Evangelio de Juan. Fíjense cómo se divide el Evangelio de Juan. Capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Capítulo 18, Jesús es arrestado. Capítulo 19, Jesús es crucificado. Capítulo 20, Jesús es resucitado. Resurrección, muerte, arresto. Y antes de ser arrestado, capítulo 17, Él ora por sus discípulos. Es la última oración. Jesús sabe que ya los soldados romanos están preparándose junto a Judas Iscariote. Y antes de despedirse, ora por sus discípulos. Y sabe, en esa oración Él pide lo más importante. ¿Y sabe qué es lo que pide Jesús allí en esa oración? ¿Cuál fue la última oración que se le escuchó a Jesús antes de ser arrestado y dejar a sus discípulos? No fue que nunca nos enfermáramos, ¿verdad? A algunos nos hubiera gustado que Jesús dijera, bueno, Padre, te pido que nunca se enfermen mis discípulos, o que nunca les falte dinero, ¿verdad? ¿Sabe qué fue lo que Jesús oró? Capítulo 17 de Juan, versículo 21. Esta fue su oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, hermanos, ¿cómo va a creer el mundo que Dios el Padre envió a Jesús? También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia le manda un mensaje al mundo. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿qué dice, hermanos? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe, hermano? Estamos estudiando los jueves historia de la iglesia. ¿Sabe qué fue lo que impactó al mundo? Los cristianos eran conocidos como una secta en el primer siglo. Una secta rara. Se les acusaba de canibalismo.
Pero ¿sabe usted qué fue lo que impactó a las personas en el primer siglo de la iglesia? Que se amaban unos a otros. Dice Hechos que vendían sus propiedades para darlo entre ellos, comían todos los días en las casas y se llamaban hermanos. Hoy nosotros nos llamamos hermanos ya casi como un título religioso, ¿verdad? Hermano, hermana, hoy cualquier persona dice que es hermano. Pero eso fue lo que impactó al mundo. Y tenemos que reconocer con tristeza, hermanos, que eso ya no está impactando al mundo. Porque nos criticamos unos a otros. Porque no tenemos cuidado los unos de los otros. Por eso, hermanos, este tema es tan relevante ahora que volvemos de manera presencial. Por eso volvemos de manera presencial. Porque necesitamos fomentar la unidad. Un gran comentarista bíblico, William Hendrickson, dijo lo siguiente: cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros. La unidad debe ser importante. Veamos ahora entonces dos actitudes que destruyen la unidad en la iglesia. Ahora pasemos al versículo 3 y versículo 4. Ya vimos la importancia de la unidad en la iglesia por parte de Pablo, por parte de Jesús. Ahora veamos dos actitudes, hermanos, que destruyen la unidad en la iglesia. Versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, dice el versículo 4, también por lo de los otros. Dos actitudes, hermanos, que destruyen la unidad de la iglesia. La primera es el orgullo. Aquella persona que hace las cosas por vanagloria. ¿Cómo podríamos definir el orgullo? Podemos dar una definición sencilla del orgullo. Orgullo es amor excesivo por uno mismo. Es la valoración exagerada de nosotros mismos que nos lleva a menospreciar a los demás. El orgullo es el pecado más antiguo que ha existido en el universo. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. Es el orgullo, hermanos, el pecado capital que encontramos en la Biblia. Cuando digo capital me refiero al pecado que abre la puerta a todo tipo de pecados. Y quiero decirles que ese pecado, ese tema del orgullo, nos afecta a todos. Alguien me dijo una vez, hermano, fíjese que ahí sí yo le soy sincero. Orgulloso, yo tengo todos los pecados menos ese. Esa es la mejor evidencia. Como decía alguien, si hubiera un campeonato de la humildad, seguro yo me llevo el primer lugar, decía, ¿verdad? Hermanos amados, el orgullo es el pecado más antiguo, el que más destruye matrimonios, familias e iglesias. De los pecados o la lista de pecados que la Biblia nos habla en Proverbios, el primer pecado es los ojos altivos. Vea todos los pecados que hay ahí: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y como he dicho en otras ocasiones, hermanos, nosotros en la congregación nos escandalizamos por a lo mejor pecados sexuales, que son los más llamativos, ¿no es cierto? Juzgamos y criticamos eso. Pero el orgullo como que ya le damos la bienvenida, ¿no es cierto? Ya es hasta algo normal. Hasta decimos, me siento orgulloso de ser cristiano. Eso es una contradicción de términos. Porque el orgullo piensa que no necesita de nadie. El cristiano es un reconocimiento público de que necesita ayuda.
El orgulloso vive centrado en sí mismo, el cristiano vive enfocado en Dios. O sea, ser cristiano y orgulloso es una contradicción, por eso es tan importante hablar esto en la iglesia. Porque los cristianos somos orgullosos. La siguiente actitud es el egoísmo, el que encontramos en este pasaje. El egoísmo. El egoísmo es anteponer el interés de uno por el interés de los otros. El egoísta se enfoca solamente en su propio mundo. Por eso Pablo va a decir, para poder encontrar si hay egoísmo, si hay orgullo, fíjense lo que dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo nos está invitando en este versículo a hacer un análisis de nuestras motivaciones. Porque hermanos, podemos hacer cosas buenas con una mala motivación y convertirnos de esa manera en fariseos. Hermanos, los fariseos hacían cosas muy buenas. Ellos ayunaban, ofrendaban, estaban en todas las actividades, hacían devocionales como judíos piadosos 3 veces al día. Los judíos piadosos oran 3 veces al día. ¿Cuál era el problema? No eran sus acciones, eran sus motivaciones. Todo lo hacían para ser vistos por los hombres. Eso nos convierte en fariseos, las motivaciones con las que hacemos las cosas. El salmista escribió en Salmos capítulo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pregunto, hermano, ¿hay actitudes en usted orgullosas y egoístas? Eso destruye la unidad en la iglesia. Ahora usted se imagina, hermano, mi orgullo más su orgullo, más el orgullo de la hermana, más el orgullo y una gran congregación de orgullosos tratando de estar en unidad. Eso es imposible. Un montón de egoístas vinieron hoy a la iglesia. Un montón de orgullosos vinieron hoy a la iglesia. Pero ¿sabe qué? El evangelio es poder de Dios para destruir el orgullo y el egoísmo. Es algo, hermanos, que el Espíritu Santo puede hacer. Unir personas orgullosas y mantenerlas en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Eso es maravilloso, hermanos. Para terminar, 2 actitudes que fomentan la unidad. Hemos visto 2 encabezados. Número 1, la importancia de la unidad. Hermanos en la iglesia de Corinto habían muerto por no fomentar esa unidad. Jesús, en su oración en Juan 17, oró por la unidad. Y Pablo dice y anima a la iglesia a estar en un mismo sentir. El encabezado número 2, 2 actitudes que destruyen la unidad, orgullo y egoísmo. Ahora, para terminar, 2 actitudes que fomentan la unidad. Y ahora volvamos al versículo 3. 2 actitudes que fomentan la unidad que encontramos aquí mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿qué dice, hermanos? Con humildad. 2 actitudes que fomentan la unidad en la iglesia. Número 1, la humildad. La humildad es el antónimo del orgullo. ¿Quién creen ustedes que es el mejor ejemplo de unidad, de humildad, hermanos, que tenemos? Cristo Jesús. Él dijo una vez en su vida lo siguiente: aprended de mí, que soy bueno para caminar sobre las aguas. Así dice, ¿verdad? Aprendan cómo yo camino sobre las aguas, dijo Jesús. Así dijo.
¿Cómo dijo Jesús? Aprended de mí cómo soy bueno para los devocionales. Me encantan los devocionales. Así dijo Jesús. Aprended de mí cómo paso horas en oración. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tenemos un ejemplo de humildad único como cristianos, por supuesto está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, pero si tenemos un modelo perfecto de humildad, es Jesús. ¿Sabía usted, hermano, que la humildad no era un valor? Hoy nosotros celebramos la humildad. Aún los que no son cristianos celebran la humildad. Pero, hermanos, la humildad nunca fue vista, no siempre fue vista como una virtud. En el contexto romano, la humildad era vista como sinónimo de debilidad humana. O sea, humilde era para los que querían, digamos, manifestar alguna debilidad de carácter. No era una virtud, era un defecto. A los niños romanos se les enseñaba no que fueran humildes, sino que fueran orgullosos y que no se dejaran de nadie. Por eso, ¿se recuerda usted de aquel gran filósofo ateo Friedrich Nietzsche en el siglo XIX? Que, por cierto, Friedrich Nietzsche fue hijo de pastor, nieto de pastor. O sea, su abuelo había sido pastor, su papá había sido pastor, y Nietzsche fue un filósofo ateo que predicó en contra de los valores cristianos. En un ensayo titulado La genealogía de la moral, Nietzsche dijo que habían dos tipos de mentalidades: la mentalidad de esclavo y la mentalidad de amo. La mentalidad de esclavo, decía Nietzsche, valora la humildad, la amabilidad. La mentalidad de amo valora el orgullo, la autosuficiencia. Nietzsche dijo que el Sermón del Monte era la mentalidad suprema de los esclavos, imagínense usted. Pero Jesús elevó la humildad como la virtud que caracterizaba a los hijos de Dios, como la virtud y la actitud que debían tener todos aquellos que le seguían. No solo habló de humildad Pablo aquí, sino ahora vean lo que dice el versículo 3. Y si podemos leer, hermanos, esta parte, después donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Leamos juntos, dice: estimando cada uno a los demás, que dice, como superiores a uno mismo o a él mismo. ¿Escuchó lo que dijo Pablo? No solo dijo con humildad, sino considerando a los demás como superiores a sí mismo. Hermanos, ¿no le ha pasado a usted que estudiando Filipenses siempre nos pone en situaciones incómodas? Y esto, hermanos, si usted percibe lo que está leyendo aquí, hermanos, esto incomoda. ¿Sabe por qué? Porque este texto, estas tres virtudes, o dos actitudes, perdón, son tres anticultural, antinatural y antievangelio de la prosperidad. Estimar a los demás como superiores, eso no nos nace naturalmente. ¿Cómo se siente usted cuando no le dan la vía? Usted ve al que va allí, no, él es superior a mí, no, pobrecito, él tendrá una preocupación más grande que la mía. Así nos sentimos todos, ¿verdad? Cuando no nos dan la vía. Ay, qué bonito, ¿verdad? Empiezan a subir los colores, ¿verdad? No es natural, hermanos, ver a los demás como superiores a uno mismo. No es natural la humildad, el orgullo es natural. Es anticultural porque el mundo no nos menciona eso. ¿Cómo se consideraba Pablo, hermanos? De todos los apóstoles, ¿cómo se veía él? ¿Se recuerda?
de los apóstoles, dice, yo soy, ¿qué dice? Pablo no dijo, miren, el Espíritu Santo encontró a Pedro, encontró a Juan, ¿verdad? Unos pescadores por ahí, pero hasta que me encontró a mí, la cosa cambió, dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice, yo soy el último de todos, como un abortivo. Pablo dice, yo no debería ser apóstol, dice Pablo. Ahora, tal vez uno dirá, bueno, Pablo, entre los apóstoles estás en último lugar, pero entre los creyentes en la iglesia, ¿en qué nivel estás, Pablo? Mire lo que dice Pablo, Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo no llegaba a una iglesia, mira, haceme tal cosa vos, mira, yo soy el apóstol. Pablo dice, yo que soy el menos, y eso que tenía autoridad apostólica. Pablo no tronaba los dedos para dar órdenes. ¿Y cómo se consideraba en cuanto a los pecadores? No se encontraba en el último lugar. De los pecadores, el cual yo soy el primero. ¿Notan cómo somos nosotros diferentes? En santidad y en piedad nos consideramos entre los primeros lugares. Y entre los pecadores, no tanto como los demás, ¿verdad? Por lo menos no como mi vecino, ¿verdad? ¿De dónde aprendió esto Pablo? Jesús. ¿Se recuerdan de aquella escena en la que los discípulos le lavaron los pies a Jesús? ¿Cuántos se recuerdan de esa escena? Levanten su mano. ¿Qué Biblia leyeron ustedes, hermanos? Voy a repetir. ¿Se recuerdan aquella escena en que los discípulos le lavaron los pies a Jesús? No existe ese pasaje. ¿Quién lavó los pies a quién? Jesús. Es que ¿sabe por qué pensamos? Porque es más lógico que los discípulos le lavaron. Hermano, eso fue un shock para Pedro. Cuando Pedro vio que Jesús se quitó su manto, se puso la toalla, Pedro estaba diciendo, no. ¿Qué está haciendo? Agarra un balde de agua, una toalla, y ve que viene hacia el Pedro y dice, no, ni se te ocurra, Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser eso que tú me vas a lavar? Eso va a quedar feo en la Biblia. Eso, hermanos, ¿usted se imagina a Alejandro Magno lavándole los pies? ¿Usted se imagina a Hitler lavándole los pies a sus generales? ¿Usted se imagina a Alejandro Yamatei lavándole los pies a Aldo Ávila? O sea, no, jamás. O sea, ¿usted se imagina a John Biden lavándole los pies a Donald Trump? ¿O Donald Trump a John Biden? Pasó algo en la historia de la humanidad. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Wow, hermanos, qué lección hay aquí. Y después de lavar los pies, mire lo que Jesús, se me fue ahí la pantalla. Después de lavar los pies a sus discípulos, escuchen lo que Jesús le dijo. Vosotros me llamáis maestro y señor, dijo Jesús, fíjense, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, vamos a ver si logramos ahí, bueno, vamos a leer en lo que, si se pudiese reparar. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué lindo. Hermanos, Jesús nunca enseñó nada de lo cual Él no fuera ejemplo. Yo veo muchos líderes en la iglesia
Hablo de la iglesia en general, muchos pastores, muchos apóstoles que deberían recordar este texto. Muchos pastores, muchos apóstoles que se creen gerentes de la iglesia. Estamos, hermanos, para servirnos y animarnos, gracias Sergio, unos a otros. Ahora, ¿sabe por qué, hermanos, Jesús pudo ponerse una toalla y ponerse a lavar los pies de los discípulos? Y esto es importante, queridos hermanos, porque él entendía su identidad como hijo de Dios. El que tiene su identidad como hijo de Dios no le da vergüenza eso. El que no tiene bien su identidad siempre tiene que estar luchando por poder. Siempre tiene que estar luchando por reconocimiento. El que no tiene bien entendida su identidad en Cristo le da vergüenza hacer cosas. Pero el que sabe que es hijo de Dios no le da vergüenza. Dos actitudes que destruyen la unidad. ¿Cuáles dijimos? Orgullo y la primera actitud que fomenta la unidad es y número 2, versículo 4 ahora. Y con esto termino. La segunda actitud que fomenta la unidad. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué dice, hermanos? Por lo de los otros. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual el de los demás. Hermanos, no debemos vivir enfocados en lo nuestro solamente, sino, dice este texto, en lo de los demás. Creo que es el control, Sergio, ¿no? Si quitas la cosita, el controlador, y lo vuelves a colocar. No debemos vivir enfocado solo en nosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los demás. Ahí está. Gracias, Sergio. Miren lo que dice Pablo en Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a quién, hermano, en lo que es bueno, para edificación. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? A agradar a nuestro prójimo. Y alguien me enseñó algo muy bonito, hermanos. Algo tan sencillo como esto, cuando estamos cantando en la alabanza. ¿Usted es de los que canta o de los que no canta? Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver que cante? ¿A poco eso también tiene que ver en la unidad de la iglesia? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando cantamos, estamos exhortando al que está a la par nuestra. Estamos consolando. Y yo sé lo que les digo, porque últimamente yo he necesitado consuelo. Y cuando oigo a la congregación cantar, mi corazón es consolado. Cuando alguien viene débil a la congregación y escucha a la congregación cantar, su corazón es animado. Así es que cuando nos quedamos callados, estamos dejando de bendecir a alguien que necesita esa palabra, ese canto. Cosas tan sencillas como esa. Cuando dejamos de pensar solo en nosotros y empezamos a pensar en los demás, decimos, ¿hoy debo ir a la iglesia? No tanto por mí, sino porque hay alguien a lo mejor que necesita una palabra de ánimo. Otra vez, hermanos, ¿esto es antinatural también? ¿Cuál es la segunda entonces característica? Es el interés por los demás. La primera es la humildad y la segunda es el interés por los demás. Primera de Corintios, Pablo una vez más escribe en el verso 33, como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, yo quiero dejar algo muy práctico en buscar el interés de los demás. Hay cosas, hermanos,
Por ejemplo, acaba de morir la familia de duelo, la familia Flores. Ellos no necesitan ahora. Los días más difíciles son después del entierro, cuando ya no hay personas, cuando ya no hay familiares. Pero quiero dejar algo muy práctico, hermanos, pero mire, muy práctico en cuanto a no buscar nuestro propio interés. Hermanos, tenemos 2 orejas y una lengua. ¿Por qué no tuvimos 2 lenguas y un oído? ¿Usted se ha preguntado por qué? Debemos escuchar algo tan práctico, no buscando nuestro propio interés. Hermanos, todos estamos felices de que nos escuchen, nos encantan las entrevistas. Nos encanta que nos pregunten cómo estamos, y eso está bien. Pero podemos poner a empezar en práctica este versículo con algo tan sencillo: aprendamos a escuchar. Y a mí me llama mucho la atención, y lo he visto en estos años que llevo de trabajo en la obra, cómo incluso nuestras visitas a alguien son para ir a hablar y no para escuchar. Si cuando vamos a visitar a alguien, sea a nivel de iglesia o a nivel familiar, es para ir a escuchar, no tanto para ir a decir cómo yo me siento, ¿no es cierto? Cuando vamos y visitamos familiarmente y vamos y preguntamos cómo está, y la persona dice, pues fíjese que he estado con un dolor de cabeza. Yo también, fíjese que la semana pasada estuve con un dolor de cabeza, fui al médico y vino un familiar y fíjese que no está. Pero ¿qué me decía? Síganme contando. No, que estaba enfermo, que me dolió. Ah, sí, pues yo también, fíjese. Y empezamos, hermanos, a contar nuestra historia en lugar de escuchar. Y seamos, hermanos, intencionales en preguntar, porque hay personas como los adolescentes que les vamos a preguntar, ¿cómo están? Bien. Excelente. Hermano, de veras, esto es tan importante. Aprenda a escuchar. Haga preguntas para seguir escuchando. Por eso decía alguien, un consejero famoso, un consejero matrimonial, decía, hay 3 cosas en el matrimonio que usted debe seguir para mejorar su relación conyugal. 3 cosas. Número 1, aprender a escuchar. Número 2, seguir escuchando. Y número 3, seguir escuchando. Qué interesante. ¿Hasta qué punto Pablo veló y con este último texto termino? Fíjense, hermanos, hasta qué punto Pablo quiso buscar el interés de los demás. Versículo 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjense hasta qué punto Pablo quería buscar el interés de salvación de los demás. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Maldito quiere decir la palabra anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo decía, hasta a mí mismo me gustaría ser anatema con tal de que mis hermanos fueran salvos. Hermanos, 2 actitudes que fomentan entonces la unidad en la iglesia: humildad e interés por los demás. Quiero cerrar este sermón diciendo, hermanos, que hemos malentendido muchas veces el congregarnos en una iglesia. Preguntamos, por ejemplo, ¿usted a qué iglesia asiste? Esa no es una pregunta correcta. A la iglesia no se asiste. Al cine se asiste. Al estadio de fútbol se asiste. La pregunta debería ser correcta. ¿Usted en qué iglesia participa? Esa es la pregunta. No a qué iglesia asiste, porque a la iglesia no se asiste, a la iglesia se va para participar, porque la iglesia no es un cine, no es un estadio. ¿Verdad que cuando termina el partido de fútbol usted no se queda a saludar a las personas? Mira, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Verdad? No, uno va al estadio, se acaba el partido y me voy.
Uno no va al cine y termina la película y enciendan las luces, presentémonos. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ay, qué bueno, mi nombre es... ¿Quién hace eso en el cine? Pero hermanos, a mí me da mucha tristeza que muchos cristianos vienen a la iglesia como que fuera un cine. Y el pastor termina de predicar, se acabó la función. Chao. No saludo a nadie. Jamás vamos a poder fomentar la unidad, el amor, de esa manera. Completad mi gozo, dice Pablo. Iglesia Castillo Fuerte, completad mi gozo, dice Pablo. Sean de un mismo sentir. Seamos intencionales en saludar, en abrazarnos. Bueno, en este caso no, ¿verdad? Un abrazo virtual, pero por lo menos acérquese al hermano, ¿verdad? Bueno, si es vacunado se vale. Yo creo que las personas que han venido a la iglesia Castillo Fuerte han dicho, algo que me llama la atención es que es una iglesia unida, pero hermanos, todavía nos hace falta mucho. Seamos intencionales para la gloria de Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos cuando no hemos considerado el tema de la unidad como algo importante, sino como algo secundario. Perdónanos, Señor, cuando vemos necesidades en familias y no hacemos por interesarnos, pensando que esa es una tarea solo de los líderes, solo del consistorio. Ayúdanos a ser humildes, a lavar los pies de los demás. A considerar a los demás como superiores a nosotros y darles el respeto que se merecen. Ayúdanos a velar por los intereses de los demás, no solo por los intereses nuestros. Ayúdanos a ver que tu iglesia no es un cine, es un cuerpo, es una familia. Ayúdanos a combatir el orgullo que hay en nosotros, el egoísmo, que lo traemos de fábrica debido a la naturaleza pecaminosa. Que los problemas de los unos sean los problemas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a los que están con nosotros, digamos ya por un buen tiempo, por primera vez. Para mí fue un gusto conocer al hermano Erwin Villagrán esta mañana. Hermano, yo sé que ya había venido, yo estuve ausente por algunas situaciones familiares, pero qué gusto conocerlo, hermano, de veras, y tener el agrado de poder estrechar su mano por lo menos o saludarle una vez más. Bienvenido, ¿verdad? Aquí a Castillo Fuerte. También tenemos hasta allá atrás a nuestro buen amigo quien estuvo trabajando aquí en la remodelación de la iglesia. Viene con un compañero ahí también. Siéntanse bienvenidos a Iglesia Castillo Fuerte. Nos da mucho gusto de verlos y esperamos saludarles ya en un momento también, ¿verdad? Y a todos hermanos los que ya hemos estado, hermano Efraín, su esposa también, que ya no los habíamos visto, obviamente porque ya no estábamos reunidos, pero ahora empezamos de nuevo y esperamos, hermanos, ya no parar, ¿verdad?, de reunirnos. Hermano Adrián, esposo de Raquel también, hermano, de verdad nos llena de alegría verlo con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Así es que dejamos el tiempo para nuestros hermanos que siguen con la dirección.